No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sección de noticias que tengo el placer de presentar como todos los días con Jordi. Hola Jordi. Hola Pascal, ¿qué tal? Bien, hoy vamos a hablar de lo que pasa en el mundo, concretamente lo que pasó en Israel con el discurso de Benjamin Netanyahu, las secuelas de las elecciones en Irán, por supuesto. Luego volveremos a España con un juicio contra neonazis que empezó ayer lunes. Y terminaremos en Italia con patrullas militares o paramilitares, del estilo neonazi. El domingo tuvo lugar el discurso tan esperado de Benjamin Netanyahu. Tuvo lugar en el centro Begin Sadat de la Universidad Bar Ilan, que es el baluarte académico del movimiento nacionalista sionista, cerca de Tel Aviv. Y ahí, por primera vez, desde que a finales de marzo accedió a la jefatura del gobierno, Netanyahu pronunció públicamente las palabras «Estado palestino». Y también Pascal expresó su esperanza de ver dos pueblos libres que vivan uno al lado del otro, cada uno con su bandera, su himno y su gobierno, aunque insistió que este debe estar desmilitarizado si es que alcanzamos la paz. Esa es la primera condición, porque se vio que en su discurso puso muchas más condiciones a la creación de tal Estado. Sí, hubo más matices. El reconocimiento público y sincero de Israel como la nación del pueblo judío, el no retorno de los refugiados y la permanencia de Jerusalén soberana como capital del pueblo judío para una paz verdadera. Y el futuro Estado palestino tendrá que ser desmilitarizado, sin ejército, sin fronteras aéreas, cerradas y sin posibilidad de firmar acuerdos militares. Entonces, a pesar de haber pronunciado por primera vez las palabras Estado palestino, esas condiciones y el hecho de haber eludido hablar del desmantelamiento de colonias, como le había exhortado Barack Obama durante su visita, todo esto explica por qué el discurso del mandatario israelí ha sido recibido con poco entusiasmo, podemos decir, por gran parte del mundo y con mucho recelo por el mundo árabe. El portavoz de la Casa Blanca, por ejemplo, Pascal, Robert Gibbs, expresó en un comunicado que el presidente estadounidense, Barack Obama, celebra el discurso de Netanyahu y reiteró el compromiso de Estados Unidos con la solución de dos estados. La Unión Europea, por ejemplo, consideró también como un paso adelante el hecho de que Netanyahu mencionó la posibilidad de la creación de un Estado palestino. Pero, como cabía esperar, los matices y las dudas son numerosos entre los ministros europeos de Asuntos Exteriores ante las condiciones enumeradas por el jefe del gobierno israelí. Y por parte del mundo árabe, por ejemplo, el portavoz de la Autoridad Palestina, Nabil Abu Ardainia, describió el discurso de sabotaje para la paz. El asesor personal de Mahmoud Abbas, Yasser Abed-Rabbo, va más allá y pide que las potencias mundiales se distancien de Netanyahu. Y en cuanto al presidente de Egipto, Hosni Mubarak, él consideró que la intervención de Netanyahu reducía las posibilidades de que haya paz. Bueno, esto es todo lo que ha dado de sí el discurso esperado y al final, creando poco entusiasmo, el discurso de Netanyahu el domingo. Vamos ahora a Irán. Sabemos que hubo elecciones y el sábado el Ministerio del Interior de ese país anunció el triunfo aplastante, a pesar de las previsiones y a pesar de muchas esperanzas también en el mundo occidental, el triunfo aplastante del actual presidente Mahmoud Ahmadinejad en las elecciones presidenciales del país. Estos resultados, como cabía esperar, levantaron numerosas sospechas de irregularidad y de fraude dentro y fuera del país, que vive actualmente en un clima, podemos decir, de creciente tensión. El domingo, el candidato reformista y principal rival de Ahmadinejad en las elecciones, Mir Hossein Mousavi, apeló formalmente contra el resultado de las elecciones presidenciales al organismo legislativo competente, que es el Consejo de los Guardianes.
Y según una declaración conjunta, los ministros de Exteriores de la Unión Europea tomaron nota de los resultados anunciados por la Comisión Electoral iraní y de las inquietudes sobre el desarrollo de las elecciones expresadas por numerosos candidatos. Además, pidieron ayer a Irán que investigue el proceso electoral que condujo a la reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad y lamentaron el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos que cuestionaban los resultados. Varias manifestaciones de protesta se han organizado, todas prohibidas por el gobierno iraní, y muchos manifestantes fueron detenidos. Ayer, en otra manifestación prohibida, salieron a las calles de Teherán Mir Hossein Mousavi y cientos de miles de seguidores. Desde el techo de su vehículo, Mousavi exigió que se repitan los comicios y se mostró dispuesto a tomar parte en una nueva votación. Sí, como lo has dicho, Jordi, la represión es constante y Ahmadinejad ha demostrado que no está dispuesto a tolerar que se cuestione su espectacular triunfo electoral, según él. Saca a los antidisturbios a la calle, corta las líneas de móviles y el acceso a Internet, prohíbe las concentraciones y las manifestaciones, incluso desde ayer que se toquen las bocinas, porque las bocinas es como una forma de manifestar para muchos iraníes. Y además los periodistas extranjeros están invitados a no grabar nada y a irse del país. Se han visto desde ayer que varios equipos de televisión belgas, holandeses y alemanes han visto suspendidos sus visados. Entonces estamos todavía muy lejos de una democracia real, a pesar de lo que quiera aparentar Ahmadinejad. Volvemos a España, perdón, Jordi, porque ayer empezó el juicio contra un grupo de neonazis ante la Audiencia Provincial de Madrid. Son 15 jóvenes que fueron detenidos en 2004, que integraban una violenta célula neonazi operando en Madrid, Barcelona, Valencia y Guadalajara. Están acusados de los delitos de asociación ilícita y tenencia de armas. Bueno, estos sospechosos, Pascal, estaban integrados en la facción española de los Hammerskin, adscrita a la organización internacional Hammerskin Nation. También eran miembros reconocidos de grupos violentos como Ultrasur y Brigadas Blanquiazules y ya habían protagonizado numerosas agresiones. Entre otras actividades, organizaban conciertos en los que se incitaba al odio racial y a la violencia. Durante el operativo de detención, la Guardia Civil secuestró 8 armas de fuego, machetes, puños americanos, pasamontañas, bates de béisbol, hachas, banderas con esvásticas, documentación antisemita y películas que enaltecen la figura de Hitler y de Mussolini. Encontraron además un manual de conducta para sus miembros que describía un mundo donde ni judíos ni negros tenían cabida. Bueno, esto es tremendo lo que encontraron las fuerzas de seguridad. Y bueno, para esos jóvenes tan buenos, podemos decir, pues la Fiscalía pide una condena que oscila entre los 3 y los 6 años de cárcel. Y bueno, aquí en Radio Sefarad os pondremos al tanto de cómo evolucionará ese juicio y os informaremos de las penas que estarán dictadas. En este orden de idea de un mundo nazi, neonazi, militar, paramilitar, vamos a Italia, donde sigue gobernando Berlusconi y sus partidos de la derecha, que a veces llaman a grupúsculos y grupos menos pequeños a tomar la iniciativa. Y según informaron los diarios La Repubblica y Corriere della Sera en sus páginas web, hay patrullas de voluntarios que están dispuestos a tomar las calles para patrullar, para controlar las calles de algunas ciudades de Italia. Su uniforme se compone de una camisa caqui, de una gorra negra con un águila imperial romana, de un pantalón gris y de un brazalete con ronda solar, que es el símbolo de los SS. Y estos voluntarios fueron presentados ayer en Milán durante el Congreso Nacional de una formación que se llama Guardia Nacional Italiana. Bueno, esta noticia, Pascal, es verdaderamente preocupante. Estas patrullas de voluntarios, que son más ya de 2.000 en toda Italia, según los promotores de la iniciativa, están dispuestos a colaborar con la policía en las tareas de vigilancia callejera gracias a la nueva ley que permite la formación de rondas ciudadanas. En su página web, la Guardia Nacional Italiana, que opera con el fin de salvaguardar la integridad nacional, explica que estos voluntarios, que formarán las ya conocidas como rondas negras, están esperando a que la ley sea publicada en el Boletín Oficial del Estado de Italia para empezar a operar.
Entre los promotores del proyecto figura también el político Gaetano Saya, líder del ultraderechista Partido Nacional Italiano, enviado a juicio en 2004 por difundir a través de una página web ideas fundadas en la superioridad y el odio racial. Bueno, hay reacciones en Italia y poco a poco fuera de Italia también. Concretamente, la Fiscalía, los jueces instructores de Milán estudian si se trata de un delito de apología del fascismo, que es un delito altamente prohibido en Italia, y el responsable de seguridad del Partido Demócrata, el PD, que es de centro-izquierda, que es el partido de la oposición, Marco Minniti, y ha expresado su queja y ha pedido que se detenga este desconcertante delirio. Y dijo también al diario La República que se trata de un golpe al corazón y a los principios de toda democracia liberal. Por supuesto, mucha gente en Italia se va a oponer a esa iniciativa, pero desde cuando el gobierno italiano, bajo la tutela de Berlusconi y también de la Lega Nord, que está en la coalición, deciden organizar patrullas ciudadanas, rondas de voluntarios para tomar control de las calles, pues a veces ese tipo de iniciativa está alentada, hay como una invitación a que se presenten en las calles, y a veces yo pienso que en Italia se cosecha lo que se está sembrando desde que llegó Berlusconi al poder. Pero bueno, ya veremos en qué termina todo esto. Gracias, Jordi. Gracias, Pascal. Y ahora vamos a dar paso a las noticias de corte cultural con Ana, a la que vamos a dar la bienvenida. Hola, Ana. Hola, Pascal, ¿qué tal? Bien, ¿cuáles son las noticias culturales de hoy? Bien, primero les voy a contar que el próximo 20 de junio, que es el próximo sábado en la noche, en el Cine Doré, en la Filmoteca Española, se organiza un coloquio con una proyección organizado también por Casa Sefarad de Israel y la organización Save the Children. Se trata de la proyección de la película Europa, Europa. Es una película ya muy premiada de Agnieszka Holland desde 1990. Cuenta la historia, está basado en la historia real de Sally Perel, que era un judío alemán que durante la Shoah estuvo en un orfanato soviético y logró pasar por un alemán, por ario, digamos, e incluso llegó a estar en las juventudes hitlerianas. O sea, una historia realmente increíble. Y Sally Perel en persona va a estar en esta proyección por primera vez en España. Empieza a las 9 de la tarde. Primero hay un coloquio con él y a las 10 se proyecta la película. Wow, esto es eso es que hay que ir. Impresionante y hay que invitamos a todo el mundo a ir y que encuentren plazas, ¿no? Porque a veces se llena rápido. Sí, puede ser que se llene, así que me imagino que habrá que ir un poco temprano. Y bueno, sigo. Se acaba de publicar, ahora vamos a hablar del archivo. Hay un archivo que es de todas las correspondencias de Rafael Cansinos Asens, el escritor que nació en Sevilla. Tiene ahí, por ejemplo, muchísimas cartas que le escribió Jorge Luis Borges y, bueno, muchos otros. O sea, se trata de más o menos 5.000 cartas lo que tenemos en este archivo, que en estos días está en Madrid. Bueno, quien lo cuida es el hijo del escritor, Rafael Cansinos. Y ahora lo que pasó es que el Ayuntamiento de Sevilla, que es donde nació el escritor, está solicitando trasladar el archivo a Sevilla y convertirlo en, bueno, cuidarlo, porque está como sin catalogar, sin cuidar en ese sentido. O sea, como hacer un pequeño museo, quizás. Sí, puede ser por eso. Pero claro, la primera cosa sería leerlo, catalogarlo y después ver cómo se puede utilizar. La primera fase realmente tendría que ser declararlo bien de interés cultural y así la idea es crear una fundación y parece que Rafael Cansinos sí está interesado en trasladarlo a Sevilla, pues ahí están muy interesados en cuidar este
este legado. Claro, porque es un legado importante, son muchas cartas interesantes y es de destacar este interés del Ayuntamiento. Claro, y es de una Sevilla. pena que estén ahí Tirados. tiradas en algunas cajas. Bueno, serán muchas cajas si son 5.000 cartas. Y bueno, Y por para último, terminar, les voy a contar que el próximo 23 de septiembre se cumplen 70 años de la muerte de Sigmund Freud. Y así que empieza a haber muchos eventos y vamos a tener seguramente muchas actividades también aquí en la radio, seguramente relacionadas con Freud. La primera que se abrió esta semana en Viena, obviamente. 2 museos se unieron, el Museo Sigmund Freud y el Museo Liechtenstein se unieron para demostrar cómo en el arte se reflejan la teoría de Eros y Thanatos de Freud, pero así muchísimas obras desde el Renacimiento hasta Gustav Klimt y Egon Schiele. Debe ser increíble. Una muestra más de la importancia de Freud en Sí. todos los sectores de la sociedad y en el arte como en la política, en todo lo que ha podido tocar o que se deja tocar, Sí. está Freud. Exactamente. También estará en Radio Sefarad. También estará seguramente. Y bueno, esta exposición para los que van a Viena en este verano ya pueden ver eso. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Y te doy cita mañana. Hasta mañana. Hasta mañana para más noticias culturales y otras. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy todo aquello de lo que vamos a hablar ya lo hemos hablado ayer prácticamente. Vamos a seguir hablando de la situación entre Israel y Palestina, qué pasa con esos asentamientos, qué pasa entre Estados Unidos e Israel. Además, seguiremos viendo qué es lo que está sucediendo en Irán, las reacciones internacionales respecto a esta reelección del presidente Ahmadinejad. Luego retomaremos unas noticias que ya Pascal les adelantaba ayer, como que en Italia se ha permitido un grupo paramilitar que patrulle por las calles. Bueno, pues ya ha habido una respuesta por parte de la comunidad hebrea, la comunidad judía italiana. Y después nos acercaremos al juicio al grupo neonazi Hammerski en España, donde hoy ayer pudimos oír o hablar o casi rozar el negacionismo, aunque sin atreverse a ello. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda volveremos a hablar de noticias culturales. Lo que pasa es que ya no será de la mano de Ana, será de la mano de Pascal. Durante unos meses, Ana, por muy buenas razones, nos ha dejado durante este tiempo. Pero bueno, por motivos muy buenos, y la volveremos a recuperar, no se preocupen, no la perdemos, volverá dentro de unos meses, como les decía. Pero bueno, ahora vamos a lo que vamos, que son la actualidad, las noticias, y empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Hola, Jordi, Masha. ¿cómo estás? Muy bien, aquí con más noticias. Pues más noticias, un poco ya casi que en los nombres todo nos suena, ¿no? Sí. En fin, ¿cómo está la cosa? ¿Qué sabemos con respecto a Israel y Estados Unidos? Bueno, según la agencia Reuters, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está negociando en Washington un acuerdo bajo el cual la construcción en asentamientos existentes podría seguir adelante en ciertos casos. En conversaciones con el enviado del presidente estadounidense Barack Obama a Oriente Medio, Netanyahu afirmó que su gobierno no tiene autoridad legal para detener la construcción en casos en los que ya se hayan entregado permisos o comprado casas en construcción. Michael Oren, el nuevo embajador israelí en Washington, explicó en una entrevista que no podía brindar detalles de lo que implicaría un acuerdo con Washington, pero aseguró que ambos gobiernos habían presentado propuestas creativas. Al parecer, lo que Israel plantea en estos momentos es que su posibilidad, su capacidad para detener las construcciones, todas las construcciones, es muy limitada. Bueno, no sé si muy, pero limitada por lo menos. Ya saben, recordarán que Netanyahu sí reconoció, aceptó públicamente por primera vez la creación de un Estado palestino, aunque estableció una serie de condiciones previas, y una de ellas era el hecho de que los asentamientos, tal y como le exigen la comunidad internacional,
los congelara del todo, pues él dice que no tiene capacidad de hacerlo. ¿Qué ocurre? Bueno, los palestinos obviamente no están nada satisfechos. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que había que parar toda actividad, incluso el llamado conocido crecimiento natural. Dijo, según Saeb Erekat, que es el jefe de las negociaciones palestinas, no se trata de ofertas, no se trata de tecnicismos. Cualquier tipo de actividad de asentamientos mina la solución de dos estados. Son palabras clarísimas, duras, pero muy claras por parte de Saeb Erekat, del negociador palestino, como les decía. Por otra parte, dirigentes estadounidenses no hicieron declaraciones, pero se pudo saber que de alguna manera, Washington es favorable a la posición de Netanyahu, y uno se pone a investigar por qué Washington es favorable a la postura de Netanyahu, sobre todo cuando le había exigido el congelamiento de todo. Pues es que también de alguna manera suponemos que se temen que la congelación de total de los asentamientos podría romper la coalición del primer ministro en estos momentos, y probablemente lo que estén buscando sea una sensación de estabilidad para poder seguir adelante en las negociaciones, para avanzar lo más rápidamente posible. En fin, así están las cosas entre Washington y Estados Unidos. Y otro tema que nos tiene muy preocupados a todos es lo que está sucediendo en Irán. Sobre todo porque no sabemos a dónde puede llegar. Al cierre de esta edición sabíamos de una manifestación dos manifestaciones convocadas exactamente en el mismo sitio, pero unas en contra de las otras. Jordi, ¿nos cuentas cómo está lo de Irán? No todo el mundo está contento con el resultado de estas elecciones. Partidarios y adversarios del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad convocaron el martes sendas manifestaciones con 1 hora de diferencia en una plaza de Teherán, en un clima de tensión alimentada por incidentes que la víspera dejaron 7 muertos tras una masiva protesta. Mientras, las autoridades iraníes prohibieron el martes a la prensa extranjera cubrir las manifestaciones que tildaron de ilegales, incluida la que la oposición se aprestaba a celebrar. Las protestas se iniciaron el sábado cuando la autoridad electoral anunció que Ahmadinejad había sido reelecto en los comicios del viernes con un 63% de los votos contra un 34% para Musavi, quien denunció fraudes. Bueno, estos fraudes, el Consejo de los Guardianes de la Constitución dijeron que están dispuestos a proceder a un nuevo recuento de papeletas si llega a la conclusión de que se cometieron infracciones como compra de votos o la utilización de falsos carnés de identidad. Ahmadinejad ya sabe que está en verdadero conflicto con los Estados Unidos, con la comunidad en general, por las sospechas de ese programa nuclear iraní que tiene fines militares, o se sospecha que por lo menos podría tenerlos. Y él declaró que la era de los imperios se terminó. ¿Qué ocurre? Que la comunidad internacional se está manifestando, se está viendo obligado a tomar postura en lo que está sucediendo. Entonces, les cuento algunas de ellas. La Comisión Europea dijo el martes que está muy preocupada por la situación, exhortó a las autoridades a respetar el derecho de la población a manifestarse de forma pacífica. El presidente estadounidense dijo el lunes que está profundamente preocupado, pero que corresponde a los iraníes elegir su presidente y que Estados Unidos respeta la soberanía de ese país. Más o menos lo mismo vino a decir el gobierno británico y algo parecido también Israel, que dijo que es un asunto interno iraní. También hay que destacar que en cuanto al programa nuclear, Musavi y Ahmadinejad no parecen tener planes distintos, salvo que Musavi pues está dispuesto a distender un poquito la tensión con la comunidad internacional, y al fin y al cabo no son ellos realmente quienes toman las riendas de la situación, quienes determinan lo que va a ocurrir, ya que estos son los guardianes de la revolución y el líder máximo, el líder supremo, Jamenei. Por su parte, China expresó el deseo de que Irán pueda mantener la solidaridad y la estabilidad. El presidente brasileño Lula da Silva dijo que, en su opinión, la ventaja obtenida es demasiado grande como para que imaginar que pudo haber un fraude, y el presidente venezolano Hugo Chávez se mostró entusiasta con la elección, felicitó el domingo a Ahmadinejad por su gran victoria y acusó al capitalismo y las potencias occidentales, etcétera, de estar sembrando dudas respecto a una elección que a él le pareció perfecta, maravillosa e impecable.
Y seguimos. Ahora nos vamos a Italia, Jordi. Vamos a ampliar, Masha, una noticia que dábamos ayer. El diario Público informaba ayer de que la comunidad judía italiana ha reaccionado ante la intención de la ultraderecha italiana de formar patrullas callejeras al más puro estilo fascista para perseguir a delincuentes e inmigrantes, amenazando con reactivar la Brigada Judía. David Romano, secretario de la Asociación Amigos de Israel, recuperaba de esta forma la formación militar del ejército británico, compuesta en su mayoría por judíos, que combatió el avance del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, 30.000 judíos de 50 nacionalidades, pero sobre todo de Oriente Próximo, se ofrecieron como voluntarios. Bueno, pues parece bastante lógico, ¿no? Así lo dijo el mismo Romano, dice, no nos gusta la iniciativa, dijo, pero si ellos hacen rondas nazistoides, nosotros haremos contrarrondas. Así hizo estas declaraciones y que además es que se habían presentado realmente con el uniforme paramilitar de la Guardia Nacional Italiana. Estaban escandalizados, como tal se manifestó el secretario de la Asociación Amigos de Israel. Y bueno, en caso de que prospere la polémica iniciativa, esta va a ser la nueva Brigada Judía, heredera de aquella unidad militar que hiciera frente a los nazis. En su día llevaban la bandera azul y blanca con una estrella de David estampada en el centro de la tela. Ahora la comunidad judía no quiere, dicen ellos, caer en la tentación circense de presentar un uniforme oficial, como han hecho los de Milán, Derecha Nacional, que acusa de usurpar además los símbolos de los viejos fascistas. Pero bueno, yo creo que no es usurpar, es simplemente retratarse y demostrar lo que son, pues fascistas. Y terminamos hablando de fascismo, nos vamos aquí a España, al juicio contra el grupo neonazi Hammerskeen. El presunto jefe del grupo neonazi Hammerskeen España, José Eduardo CH, alias Chape, se negó ayer durante el juicio contra miembros de la organización a responder al fiscal sobre su opinión de las posiciones revisionistas de la Shoah durante el Tercer Reich, aunque se proclamó aficionado de la Segunda Guerra Mundial al ser su familia del bando nacional en la Guerra Civil Española. Chape y otros 14 integrantes de este grupo de skinheads se sientan desde el lunes en el banquillo de los acusados por delitos de tenencia ilícita de armas y asociación ilícita. Es previsible que hoy declare como testigo protegido el periodista que se infiltró en el grupo para escribir el libro Diario de un Skin. Bueno, los 15 acusados se cubrieron el rostro cuando entraron para que no los capte la cámara, para que no los puedan identificar. Se enfrentan a una petición fiscal de entre 6 y 3 años de prisión, mientras que el Movimiento contra la Intolerancia pide entre 5 y 6 años de cárcel. El autor del Diario de un Skin denunció, de hecho, que teme por su vida porque tiene constancia de que quieren contratar a un sicario para agredirlo. Le preguntaron a este Chape pues cuál era su opinión sobre Hitler. Dijo que él no está interesado en política, que no quería contestar esas preguntas, que es cristiano y que sus creencias le hacen reprobar esas ideas. Luego el fiscal le habló acerca de las banderas de las svásticas que utilizaba, y él dijo que claro, que lo que pasa es que es coleccionista de objetos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, que las armas son normales en su casa porque sus padres tienen licencia para ello. Además, le preguntaron sobre unos vídeos encontrados en su casa, que son vídeos sobre Hitler, ¿no? Las SS, Sangre y Fuego, y las armas secretas de Hitler, y también algunos de Mussolini. Entonces él respondió, otro procesador respondió que es que le gustaba el tema de la militaría. Así que, al parecer, hablan en el artículo donde hemos podido sacar esta información, hablan de la amnesia que mostró el acusado cuando se le preguntó si la svástica era símbolo del nazismo, y él dijo, creo que sí, ¿no? Así que luego se le mostró varias fotografías recogidas de su casa en las que aparece en un acto conmemorativo del lugarteniente de Hitler, de Rudolf Hess, portando banderas con esvásticas, aunque cuando le preguntaron dijo que él no sabía quién era Rudolf Hess. En fin, vamos a ver cómo maneja esto la justicia. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nos vamos ahora a hablar de cultura, pero con Pascal.
Pascal, bienvenido. Hola, Masha. Qué alegría verte. Bienvenido a tu sección. Muchas gracias. Durante un tiempo, luego se la devolveremos a Ana, pero bueno, por ahora te vamos a explotar, te vamos a utilizar. Muy bien. Bueno, cuéntame qué me traes, ¿con qué empezamos? Pues hay noticias de Honduras y más de Israel. Vamos a empezar con las de Honduras. ¿Ves? Ana nunca me lleva a Honduras. Está muy bien esto. Voy a viajar, me parece. Vamos a ir a Honduras, si te parece, sí. Vamos a Tegucigalpa, donde hay una exposición de grabados de Chagall sobre la Odisea. Es una obra una recopilación de varios grabados que él preparó, elaboró en 74. Sabemos que Chagall está viajando mucho, está ahora pues en Ginebra, en el Palacio de las Naciones Unidas, con otros artistas judíos rusos, y también está en Honduras con estos grabados. Bueno, pues es un poco como Odisea, ¿no? Como la Odisea, el viaje este de 40 años por todas partes. 40 años no sé cuántos años es el viaje de Ulises. Los 40 años es otra cosa. 20 años. 20 años. 20 años. Sí, 40 años es otro viaje. Es el del desierto. Sí. Dime. Es una exposición que abre el 18 de junio hasta el 15 de agosto y es organizada por la Asociación de Mujeres en las Artes Leticia de Oyuela. Bueno, pues están de enhorabuena en Tegucigalpa. ¿Qué más? Ahora vámonos a Israel. Vamos a Israel y vamos a Haifa para las dos noticias que voy a dar a los oyentes. En Haifa, el alcalde Yonah Yahav está organizando clases a través de programas de ordenador, a través de Internet, para permitir a los alumnos que no pierdan clases cuando hay situaciones de emergencia. Ajá. Es muy importante porque sabemos que a veces, pues por situaciones de emergencias, en Haifa ha pasado, nos acordamos, en 2006. Y también puede pasar en otros sitios como Sderot. Pues hay esta iniciativa que es como un tipo de e-learning, es decir, una escuela virtual con una serie de clases, de instrucciones, de hojas de trabajo, de tareas, de juegos, de actividades, todo por Internet. Así los alumnos no pierden clases cuando hay ataques, situaciones de emergencia. Bueno, a mí me parece terrible tener que preocuparse de esas cosas, pero bueno, es previsor, por lo menos. ¿Y cuál es la última noticia? Pues la última noticia todavía es de Haifa, curiosamente, pero es una iniciativa muy interesante organizada por profesores de un centro de enseñanza para inmigrantes de África, sobre todo gente que viene de Darfur, del genocidio, que han escapado al genocidio, y han escrito un libro. Gracias a sus profesores han podido escribir y editar un libro que está ahora mismo en la Feria del Libro de la Plaza Yitzhak Rabin en Tel Aviv. ¿Y se llama el libro? El libro te lo digo en español, no te lo voy a decir. No, en hebreo no me lo digas. Todos los niños de África son buenos y ahí cuentan sus vidas y sus sueños para el futuro. Oye, qué bueno este libro. Qué pena, bueno, sería interesante intentar contactar con ellos de alguna manera. Y estaría bien que se tradujera. También, la verdad, estaría muy bien que se tradujera. Bueno, pues Pascal, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Masha. Bienvenido una vez más. Nos reencontramos mañana con más noticias culturales. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana aquí con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Irán ocupa hoy dos de las principales noticias. Por un lado, las declaraciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Por otro lado, lo que está sucediendo en las calles del Teherán. También vamos a hablarles de juicios. El juicio al grupo de antisemitas que intentó boicotear por la fuerza un acto por el 61 aniversario de la independencia del Estado de Israel. Y un juicio que se está celebrando en España contra los Ultrasur, contra el grupo Hammerskine España, y hemos tenido las declaraciones del periodista que se infiltró en este grupo. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Pascal nos traerá noticias de corte cultural, pero empezamos como de costumbre con Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha. Bueno, vamos a hablar de Irán bastante, que es probablemente en la política internacional uno de los lugares donde está la atención puesta de todos los analistas.
Y tenemos declaraciones nada menos que del director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Mohamed El-Baradei, quien aseguró ayer que cree que el gobierno de Irán está desarrollando su tecnología nuclear con la intención de configurar un arsenal atómico. En declaraciones a la BBC señaló que el régimen de Teherán quiere enviar de esta manera un mensaje al resto del mundo con efectos disuasorios ante eventuales ataques. El-Baradei expresó su convicción de que el objetivo último de Irán es que quieren ser reconocidos como una de las principales potencias de Oriente Medio. Y en esa búsqueda de reconocimiento, pues el armamento nuclear sería el camino y ese prestigio, según Baradei, quien dijo que el rearme también es una póliza de seguros contra lo que han estado escuchando en el pasado acerca de un cambio de régimen. La verdad es que es curiosa la postura del Baradei, porque es como que comprende que Irán quiera tener armamento nuclear cuando precisamente Irán lo niega. De hecho, el embajador iraní rechazó precisamente ante el Organismo Internacional de la Energía Atómica, rechazó en Viena el análisis que hizo el Baradei y dijo que está completamente equivocado. El Baradei seguía diciendo en la entrevista con la BBC que los iraníes no van desencaminados porque no se trata igual a las potencias nucleares que al resto de los países, y según él la solución para evitar que Irán mantenga sus planes de hacerse con armamento es mantener buenas relaciones con ellos, políticas, diplomáticas, hacer sentir al gobierno de Teherán que los quieren, que son parte de la comunidad internacional. Y la verdad es que si es lo que se está intentando, pone las cosas muy difíciles el gobierno de Ahmadinejad, teniendo en cuenta también las imágenes que llegan desde Teherán, que probablemente las imágenes no es lo que podamos decir, porque como saben hay un una censura férrea informativa. Pero ¿qué sabemos? ¿Cómo estaban las cosas en las calles de Teherán, Jordi? Pues mira, Masha, Aurora Digital publicaba ayer que según algunos manifestantes terroristas de Hamás estarían ayudando a las autoridades iraníes a aplastar las protestas callejeras en apoyo del candidato presidencial reformista Mir Hossein Mousavi. Según destacaron, los disturbios tomaron una escala no vista en Irán desde hace casi una década, a raíz de las elecciones y las acusaciones de que los resultados fueron falsificados. Por su parte, Hamás celebró oficialmente la reelección de Ahmadinejad. Sí, pero bueno, la verdad es que es una cosa curiosa imaginar a los de Hamás ahí, no porque no tengan vínculos más que demostrados con el régimen iraní, sino simplemente porque tienen otros problemas de los que ocuparse. Según estos manifestantes, lo más importante es que la gente de fuera de Irán tiene que ser consciente de la participación de estas fuerzas palestinas en los disturbios, lo que según él sería irónico, porque Ahmadinejad pide orar por los jóvenes palestinos que sufren a manos de Israel. Entonces no comprenderían qué están yendo a hacer a Irán para ayudar a atacar, o en este caso a reprender de manera dura a los manifestantes. La verdad, de todos modos, parece difícil de imaginar. Se les preguntó a estos manifestantes si eran de Hezbollah, dijeron que no, que es Irán. El gobierno, como saben, nosotros no lo podemos saber, entre otras cosas porque el gobierno ha impuesto una muy férrea censura que abarca desde todo, desde el envío de fotos o de videos mostrando protestas o manifestaciones. Muchos de los corresponsales, de los enviados especiales, han sido devueltos a sus casas. Las televisiones extranjeras, primero la holandesa, después la francesa, todas ellas fueron devueltas. Lo que es también llamativo son las denuncias que hizo Reporteros Sin Fronteras, denunciando ayer la situación de varios periodistas locales y extranjeros en Irán, y dijeron que están muy preocupados por la falta de noticias en torno a 10 reporteros concretos iraníes que fueron detenidos en las primeras protestas tras las elecciones presidenciales. Vamos a estar, como imaginan, muy de cerca, sobre todo teniendo en cuenta que incluso el Organismo Internacional de la Energía Atómica habla de la posibilidad de que se armen con energía nuclear, teniendo en cuenta gran peligro que supone, no solamente de cara al régimen, de cara a Irán, sino también de cara a la posibilidad de que grupos terroristas se puedan hacer con esa energía nuclear, y teniendo en cuenta sus vínculos y sus lazos abiertamente estrechos con Hezbollah y con Hamás, pues la verdad es que es para estar muy atentos a lo que sucede ahí. No, ahora otro sitio al que nos vamos, al que también solemos estar atentos, es a la Argentina.
Ya habíamos dado la noticia, Masha, lo habíamos hablado con nuestro corresponsal desde Argentina, Pablo Frenkel, y ahora un juez argentino procesó con prisión preventiva a 9 personas que en mayo pasado protagonizaron disturbios durante un acto por el 61 aniversario de la creación del Estado de Israel. La resolución fue adoptada por el juez Claudio Bonadío al considerar que los activistas pretendieron imponer ideas por la fuerza a quienes se manifestaban en el acto en las inmediaciones de la Embajada de Israel. Las leyes argentinas castigan con entre 3 y 8 años de prisión a quien resulta culpable de este delito, que puede agravarse por la ley antidiscriminatoria. Los disturbios, se acordarán, se desataron el 17 de mayo cuando los activistas de una conocida, bueno, no conocida, la verdad es que era desconocida hasta entonces, la agrupación Frente de Acción Revolucionaria, agredieron con palos y con cadenas a quienes participaron en el acto. Es una agresión que fue condenada por la Embajada de Israel en Buenos Aires y que fue atribuida a un grupo violento y lleno de odio. También el gobierno argentino la condenó, que aseguró que detrás de esos ataques hay alguien interesado. Bueno, pues parece que se van tomando medidas. Y terminamos con otro juicio, pero aquí en España. El periodista que se infiltró en la peña radical de los Ultrasur y que responde al seudónimo de Antonio Salas, declaró ayer como testigo protegido en el juicio contra 15 miembros del grupo neonazi Hammerskin España, al que atribuyó la organización de cazas de hinchas del equipo contrario o personas de color en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu tras los partidos, donde se producían hasta 50 palizas en una noche. Sin ser visto por los procesados, Salas relató a la sala, que enjuicia los hechos desde el pasado lunes, cómo logró introducirse en la estructura de los Hammerskin España a raíz de sus contactos con destacados miembros de la peña madridista de los Ultrasur. Pese a que había solicitado que le distorsionaran la voz, el tribunal denegó su petición a instancias de la defensa. Pues la cosa es la siguiente. En el 2000 el Real Madrid cumplía 100 años y con motivo de este centenario la cadena de televisión Telecinco le encargó la realización de un reportaje sobre grupos de skinheads de extrema derecha en España y esencialmente que se centrara en los Ultrasur. La investigación se materializó con un reportaje que se emitió en Telecinco el 16 de marzo del 2002 y con un libro titulado Diario de un Skin. Se encuentra infiltrado en otros grupos también para destapar el funcionamiento y por eso pidió que se mantuviera su anonimato. Es difícil de comprender que no le permitieran guardar la distorsión de la voz. Él se puso un personaje, Tiger88, y logró contactar en internet con varios ultras. Se introdujo en uno de ellos e incluso les acompañó en alguna ocasión. Pudo asistir personalmente a una de las palizas que le dieron en el caso a un hombre negro francés que no había hecho absolutamente nada. En el intercambio de opiniones que tuvo con el abogado defensor, él estuvo explicando, porque obviamente el defensor intenta demostrar que no son un grupo con filo nazi, no tienen amor a los nazis, pero bueno, decía, basta ver los tatuajes, el tipo de música, de estética, todo el discurso que llevan incita a la violencia y además, este grupo está unido, como todos los grupos de ideología nacionalsocialista, explicaba el periodista, por el odio hacia los comunistas, los judíos, los negros y los homosexuales. Seguía la defensa intentando desvincular a Hammerskin España de todo eso y entonces pues habló de sus tatuajes. Miren los tatuajes y tienen incluso simbología nazi abiertamente. Pues esto. Vamos a ver cómo avanza este juicio. Y Jordi, muchísimas gracias, que nos vamos a hablar de cultura ahora. Muy bien, hasta mañana, Masha. Hasta mañana. Pascal, bienvenido. Hola, Masha. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué me traes hoy? Pues noticias como ayer de muchas partes del mundo. A ver, viajamos hoy también entonces. Vamos a viajar a España, a León, que no es tan lejos, pero luego iremos a Israel y terminaremos en Ucrania. Ah, bueno, ya nos queda un poquito más lejos. Bueno, partimos de León, ¿no? León. ¿Qué tenemos? León se promocionará durante el presente año en Nueva York y Chicago a través de la red de juderías. Hubo lugar, se reunió la asamblea anual de la red de juderías en Palencia el fin de semana pasado y ahí se tomaron unas decisiones. Una de ellas es la promoción de León en Nueva York y Chicago, gracias a la red, con la colaboración de Tour España, que es el Instituto de Turismo de España. Luego se organizará una conferencia en Nueva York el 7 de diciembre
sobre la evolución de la red la red sefardí en España, en el pasado, presente y futuro, en el marco de la campaña sobre el año de Sefarad que organiza la American Sephardi Federation. Bueno, así que no se extrañen los leoneses y empiezan a ver un montón de norteamericanos dentro de poco paseando por sus calles, ¿no? Sí. Oye, qué interesante esto. Habría que hacer algún programa al respecto. Vamos a tomar nota. La red de juderías es muy activa. Sí, además, promueve otras cosas como distintivos de calidad. Sí. Y esas cosas. Buenísimo. ¿Cuál era el otro punto de destino de nuestro viaje? Pues vamos a Israel. Vamos en concreto en un lugar en la carretera principal que une Jerusalén y Jericó, porque ahí se ha abierto el Museo del Buen Samaritano. Ajá. Es un lugar que recuerda pues a la parábola del Buen Samaritano que se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces es un lugar que interesará sobre todo a los cristianos, pero lo interesante es que ahí, en ese museo, hay los mejores mosaicos, los mosaicos, mosaicos, los sí, mosaicos que se han encontrado en excavaciones arqueológicas que se hicieron ahí. O sea que va a ser un museo de mosaicos. Sí, de mosaico. El Buen Samaritano está. Oye, qué interesante. Sí, porque se encuentra en el lugar que durante la época bizantina se consideró que era la posada mencionada en esa parábola del buen samaritano, amigo. Que incluye a hombres de 3 credos distintos, cristianos, judíos y samaritanos, y por eso hay objetos y mosaicos de sinagogas judías, samaritanas y también iglesias cristianas. Bueno, y ahora ya terminamos nuestro viaje en una zona un poquito más fresca, que es Ucrania, aunque bueno, ahora no sé qué, ahora hará calor también. Sí, porque en Kiev se ha inaugurado una exposición itinerante antes de ayer, organizado por el Centro Cultural Israelí del lugar, sobre la historia y la cultura judía de Ucrania. Qué interesante. Bueno, a mí todo me parece interesante hoy, por lo que veo. Sí, porque no hay que olvidar que la comunidad judía era la más grande del mundo al principio del siglo XX. Sí. Ahí en Ucrania. Bueno, yo sé que en ciudades como Odessa era la principal comunidad, obviamente hasta que pasó lo que pasó. Oye, pues esto es... ¿Cuándo empieza la...? Pues empezó el lunes. Empezó el lunes. ¿Y sabemos hasta cuándo va a estar? No, pero te lo diré mañana. Perfecto, pues espero que lo sepamos mañana. Pascal, muchísimas gracias. Te esperamos mañana con más noticias. Gracias. Señoras y señores, nosotros nos vamos, pero ustedes quédense con otros programas de Radio Sefarad. Nos encontramos mañana con más noticias aquí, como siempre, en su radio amiga.